es guerrero valiente. Jehová es guerrero de batallas. Y nosotros ponemos nuestra confianza ¿en quién? En Jehová de los ejércitos. Él va adelante como guerrero valiente peleando nuestra batalla, porque nuestra confianza no está en las circunstancias, nuestra pensamientos no están en los problemas, sino en quién. Nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos temor santo de Él y sabemos que Él es el Dios todopoderoso. Él es el que ciñe nuestros lomos con la batalla. Y peleamos con la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. Peleamos con la espada, que es la poderosa palabra de Dios, porque creemos y nos apoderamos de la palabra de Dios y tenemos esa confianza que Jehová va por delante de nosotros y que la victoria será de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, no hay nadie. Y dice en el versículo 37 de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37, y añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Significa que este muchacho buscaba a Dios ¿desde cuándo? Desde su adolescencia. Joven, adolescente, no tomes en poco tu juventud. Busca a Dios desde muy temprano. No esperes que seas viejo para buscar a Dios. No, no, no. No necesitas aprender demasiado de la palabra de Dios. Busca desde muy temprano, busca la presencia de Dios. Y fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sé fiel a Jehová en todo. Imita a Dios en todo lo que tienes que hacer. Así que no tomes en poco tu adolescencia, no tomes en poco tu juventud. Busca a Dios con todo tu corazón. No mires esa preocupación. No te menosprecies. Que nadie te menosprecie. Porque el que vive dentro de ti es el que te da la victoria, que es Cristo Jesús. Y dice aquí, añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de ese filisteo. Él no vio el problema, su confianza y su fe estaba ¿dónde? Estaba en Cristo Jesús. En Cristo Jesús Él tenía toda, pero toda la confianza. Él tenía toda esa confianza ¿en quién? En Cristo Jesús. Él dijo: si Él me ha librado, me va a librar de todito lo que tengo yo. Todos estos problemas, Dios me va a librar porque mi confianza no está puesta en la circunstancia, no está puesta en el problema, en la situación que estoy viviendo. Yo miro las bendiciones que ya Dios me ha dado, que cuando he orado, Dios me ha librado de muchas batallas. Eso es lo que David le decía a Saúl: acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. No mires el problema, Saúl. Mira lo que ya Dios hizo contigo. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu razonamiento. No mires el problema como un obstáculo. Vence el miedo. Pero pon la fe en Dios cuando pongas la confianza en Dios. Y dice la palabra de Dios, dice en Isaías 26:4 dice, Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿En quién tenemos que poner nuestra confianza? Confiemos en Dios, porque en Él está nuestra fuerza. David sabía que en Él estaba la fortaleza. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús, en Dios está nuestra fortaleza. ¿Sí? Cuando lo menospreciaron por ser menor. ¿Y tú qué vas a hacer aquí? Si tú eres chiquito, nadie te menosprecie. Si tú tienes la confianza en Dios, nadie te menosprecie, nadie te desanime a buscar más de la presencia de Dios. Saúl, ¿qué le infundía a David? Saúl le infundía miedo y menospreciaba a David, ¿sí? Y ellos estaban, ¿qué cosa? También con temor. Y nosotros aquí tenemos que tener el temor santo. Es a Dios, a Dios, a Dios, no al hombre. ¿Sí? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Eso es lo que tenía David. David sabía la palabra. Él confiaba en lo que Dios había puesto en él, en lo que él había buscado, la palabra de Dios. Y él peleaba con la espada, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Él decía: mi confianza no está puesta en el hombre, ni en las circunstancias, ni en el problema. Está puesta en Jehová de los ejércitos, que él siempre me ha hecho ganar. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía.
sino de poder, de amor y dominio propio. Mantengamos esa fe constante y ferviente. Así no menosprecien, así no diga quién eres tú. Yo soy un guerrero, una guerrera, porque confío en Dios, porque no soy yo la que voy a pelear. No eres tú el que va a pelear, es Jehová el que va a pelear por mí. Amén. Y si Él pelea por nosotros en esta batalla, seremos valientes, seremos victoriosos, porque en Cristo Jesús hay victoria. Seamos valientes y cautelosos realmente. Nuestra confianza tiene que ser confiable. Nuestra fe tiene que ser confiable ante la presencia de Dios. No solamente cuando estemos en las buenas, sino también cuando tengamos problemas. Ahí es que se aviva la fe en nosotros. Cuando tenemos problemas, cuando más se debe avivar la fe en nosotros. Cuando tenemos problemas, ahí es cuando más tenemos que avivar la fe. Y dice en el versículo 42, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, dice aquí, le tuvo en poco. Dice, te viene a pelear conmigo. Pero no sabía lo que llevaba él adentro. Él llevaba la presencia mismo de Dios. Él llevaba la confianza en Dios. Que nadie te menosprecie por ser hijo e hija de Dios, por buscar más, por confiar en Dios. Nadie te debe menospreciar porque no es la letra. Es lo que llevas adentro, la búsqueda de Dios, la presencia de Dios que llevas adentro. Amén. Amén. Y dice, cuando el filisteo miró y vio a David, él tuvo en poco porque era un muchacho y rubio de hermoso parecer. Digamos prácticamente, este va a pelear conmigo si yo soy un gigante. El problema no es gigante cuando tenemos a Dios, porque sabemos que la lucha no es contra nosotros, la lucha es con Dios porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre y Él pelea por nosotros cada batalla. Amén. Él es el que pelea por nosotros. Y dice aquí, en Marcos 12:14 dice, Marcos 12:14 dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace Dios? Él no mira la apariencia del hombre. Él mira qué cosa. Él no mira, sino es que Él dice la verdad. Él anda en verdad, es Cristo Jesús por nosotros, ¿sí? Él no mira la apariencia, Él mira lo que tenemos donde, adentro de nosotros. Él nos da esa fuerza para seguir adelante. Él nos dice, hey, cobra ánimo, sigue adelante. En Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. ¿Qué es lo que Dios te manda a decir hoy? Si tú tienes ese filisteo delante, esa prueba, ese proceso, esa circunstancia que estás pasando, hey, ¿qué te dice Dios? Te manda a decir esto. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Coge esa palabra, porque por la palabra, por la espada de la palabra, nosotros nos defendemos y tenemos esa confianza en el poder de su palabra, porque por la palabra, mi Señor Jesucristo, cuando fue tentado, le venció al enemigo, derrotó al enemigo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra, por la espada que sale, que tenemos nosotros, que es el poder de la palabra. Y dice, esfuérzate. ¿Qué hizo David? ¿Qué fue que le dijo? ¿Qué era lo que le decía a Saúl? ¿Qué era lo que le decía? ¿Sí? Que el filisteo, que Dios lo había librado de tantas batallas, ¿sí? Y él le decía, hey, esfuérzate, cobra ánimo, Saúl, no te dejes, no tengas miedo de ese gigante. Vence el problema si eres un ungido de Dios. No seas temeroso, teme a Dios, no temas al hombre. No temas porque poderoso es el que vive en nosotros, que es Cristo Jesús. Y él dice, esfuérzate, eso sí, esfuérzate. Y dice, esforzaos. Significa que cuando venga el problema, cuando venga la circunstancia, no tengamos miedo, sino que vamos ¿a dónde? ¿A dónde? Nos refugiemos ¿a dónde? Al que gana toda batalla, donde nuestro Señor Jesucristo. Esforzaos y cobrad ánimo. Si alguno está desanimado aquí, tiene algún problema, está desanimado, ya sabe lo que Dios le manda esta palabra. Esfuérzate, cobra ánimo, no temas.
ni tengas miedo de ese problema, de esa circunstancia, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él es el que está como nosotros, como guerrero valiente. Y dice Deuteronomio 1:29. Eso es lo que David le decía a Saúl, pero él lo menospreciaba porque era adolescente, porque era joven, porque no había ido él no sabía las batallas que ya había librado David, porque había puesto la confianza en quién, había puesto la confianza en Dios. Así que usted y yo tenemos que poner la confianza en Dios, pero recordemos siempre apartarnos del mal, porque el temor de Dios es apartarnos del mal. Ese es el principio de la sabiduría, es apartarse del mal, no en el pecado, porque Dios tampoco no va a librar batalla con una persona que tenga pecados en su corazón. Usted primero arrepiéntase, vuelva hacia Dios, pida perdón y lucha ahora sí, porque Dios no le va a escuchar. Si usted tiene resentimiento, odio, si usted tiene pecado en su corazón, primero arrepiéntase. Ojo, primero arrepiéntase y luego luche, ponga la confianza totalmente en Dios. ¿Qué pasaba con Saúl? ¿Por qué cree que Dios no le escuchaba? ¿Por qué? Aún siendo ungido, él tenía temor. ¿Sabe por qué? Porque tenía pecado en su corazón. Tenía pecado en su corazón. Él había desobedecido a Dios. Él había desobedecido a Dios y la presencia de Dios no estaba con él. No estaba con él. ¿Estaba con quién? Estaba con David, justamente. Estaba con David. ¿Sí? Porque David se había arrepentido, David buscaba más de la presencia de Dios, se alejaba del pecado y buscaba y era temeroso de Dios. ¿Sí? David era temeroso de Dios, confiaba en Dios. Así que si queremos luchar batalla, si queremos victoria en Cristo Jesús, primero arrepintamos. Saquemos todo pecado de nuestro corazón y volvámonos a Dios de todo corazón para que podamos luchar juntos con Dios, para que la presencia de Dios nos dé firmeza en ese problema, en esa circunstancia que estamos viviendo. Y dice en Deuteronomio 1:29, dice, entonces os dije, no temáis ni tenga miedo de ellos. ¿Sí? Y dice en el versículo 30, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. Significa que él quitó el pecado, porque Egipto es pecado. ¿Sí? Y dice, delante de vuestros ojos. Hay veces nos centramos mucho en el problema, y dejamos de mirar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tal vez en nuestro corazón hay pecado y la presencia de Dios no está actuando en nosotros. Y por eso tenemos temor, tenemos miedo y queremos luchar con nuestras propias fuerzas. Y no, soltemos el pecado, arrepintamos del pecado para que vuelva la confianza y la presencia de Dios a nosotros. Pidamos perdón a Dios, pidamos perdón a Dios y perdonemos también para que Dios obre en nosotros y nos dé esa victoria y perdamos el miedo al hombre y tengamos temor santo de Dios, apartándonos totalmente del mal. Apartándonos totalmente del mal. Por eso Saúl tenía tanto miedo y infundía miedo a todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no estaba en él. La confianza, se había perdido la confianza de Dios en él. ¿Sí? ¿Por qué se había perdido la confianza? Porque él no tenía temor santo de Dios. Él había perdido, ¿qué cosa? La confianza en Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Así que arrepiéntase de su pecado para que tenga esa fuerza, esa victoria en Cristo Jesús. Arrepiéntase de su pecado como David. Así lo menosprecie, así le digan lo que lo digan, usted va firme porque sabe que usted la confianza no está puesta en el hombre, porque sabe que la presencia de Dios está con quién, porque usted camina con Dios. Usted anda como anda Dios, librándose de todo pecado, soltando todo pecado, ¿sí? Soltando todo pecado. Y dice la palabra de Dios, dice en 1 Samuel 18, mira lo que yo le estaba diciendo. En 1 Samuel 18:28. 18:28. Dice, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. ¡Wow! ¿Por qué? Porque Saúl sabía que Jehová estaba con quién. Estaba con David.
y comenzó la envidia. Así que suelte toda envidia, suelte todo lo malo y tenga temor santo de Dios, no temor del hombre. Tenga temor santo de Dios y Dios no va a mirar su apariencia. Dios no miró que era un joven, que era un adolescente, joven, que hoy está escuchando este mensaje. Busca más de la presencia de Dios. Ten temor santo de Dios, confía en Dios, sigue adelante buscando. Nadie te menosprecie por ser adolescente, nadie te menosprecie por ser un joven que busca más de la presencia, así sea que se te ría, porque tu mirada no está en el hombre, tu mirada está en Dios. El que da la salvación y la vida eterna es Dios, no el hombre. Así se te burlen, así se te rían, así te menosprecien. No, 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 no te preocupes. Sigue adelante buscando la presencia de Dios y mejor sigue animando a aquel que está desanimado, a aquel que no tiene la presencia de Dios. Anímalo a buscar más de la presencia. Joven, adolescente, busca más de la presencia de Dios. Y nosotros también como adultos busquemos más de la presencia de Dios. Porque Dios no está mirando nuestras apariencias. Dios mira qué cosa, el corazón que está predispuesto a tener temor santo de Él, a apartarse del mal, a alejarse del mal, a buscar más de la bendición de Él. Y cuando vengan los problemas, cuando venga ese filisteo, ese problema, esa preocupación, ese afán, sabemos que nuestra confianza no está puesta en ella, en la circunstancia, en el problema, sino en quién. Nuestra fe está puesta en Dios, que habita en nosotros, que habita y vive en nosotros. En segunda de Timoteo 1:7, segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿De qué? De poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que arrepentirnos de todo pecado, porque el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. Así que arrepiéntase ahí donde está usted, arrepiéntase, pida perdón a Dios. Usted dígale, Señor, examíneme. Examíneme, Señor, en qué estoy fallándole, porque realmente ese filisteo, ese problema me tiene con miedo. Es porque hay algo dentro de usted que no ha sacado, que no ha perdonado, que no ha liberado. Pida perdón a Dios, arrepiéntase de su pecado y conviértase a Dios con todo su corazón. Búsquele a Él, confiésele a Él como Señor y Salvador y tema a Dios con un temor santo, ¿sí? Porque Dios no nos ha dado ¿qué cosa? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y cuándo recibiríamos poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuándo recibimos el Espíritu Santo de Dios? Cuando le confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador después de habernos arrepentido. Porque el Espíritu Santo no mora donde hay pecado. Primero es el arrepentimiento. Arrepentíos y luego convertíos y confesarlo a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. ¿Sí? ¿Para qué? Para que habite Dios. Y dice, recibiréis poder de amor y de dominio propio. Significa que luego que nosotros recibimos el Espíritu Santo nos llenamos de su amor. Y dominamos ¿qué cosa? La carne, los pensamientos, la lengua, las palabras, los oídos, los ojos, la boca, los sentimientos, los malos pensamientos. Comenzamos a tener dominio propio para no ser presa fácil del pecado, porque ya habita ¿quién? El Espíritu Santo dentro de nosotros. Y tenemos esta plena confianza, como David tuvo confianza de que la presencia de Dios está en nosotros y Él pelea por nosotros. Cuando tenemos una lucha, cuando tenemos un problema, Él es el que va delante de nosotros como guerrero valiente y nos da victoria. Solo en Cristo Jesús hay victoria. Él miraba a Cristo Jesús en todo momento. Por eso Él no se acobardó. Él no se intimidó cuando lo menospreciaron. Él no dijo, ay no, ya no quiero buscar a Dios porque me han menospreciado. Ya no voy a buscar de Dios, ya no, 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 él no dijo eso. Él mejor le siguió dando ánimo a Saúl, le dio siguiendo dándome a un pueblo entero, le dio ánimo. Que usted y yo, que tenemos la presencia de Dios, luego de arrepentimiento, de conversión y luego de la búsqueda del Espíritu Santo, demos ánimo a aquel que está caído, a aquel que está mirando más el problema, la situación que está viviendo, que realmente la fe con que ya ha sido
confesado en Cristo Jesús. Démosle ánimo a aquel que está desanimado. Y si aquel todavía no conoce de Dios, démosle ánimo que hay un Dios todopoderoso, que es Cristo Jesús. Hay un Dios salvador, hay un Dios redentor, hay un Dios que pelea nuestras batallas, que es Cristo Jesús. Démosle ánimo, como Él estaba dando ánimo a todo el pueblo, e incluido al ungido. Incluido el ungido. Y mire que lo menospreció tanto Saúl como el filisteo, lo menospreció, pero él seguía firme. David seguía firme. Él no se atemorizó, él no dijo, no, es que realmente, ay, no, porque si nosotros nos dejamos acobardar lo que nosotros pensamos, eso vendrá. Dice en Job 3:25, Job 3:25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Significa que David le estaba dando ánimo. Lo que usted piensa, eso es lo que le va a venir. Así que si usted deje de pensar en cosas negativas, ay, no es que me va a ir, ay, no es que no lo voy a lograr, ay, es que mi hijo no va a cambiar, es que mi hija no va a cambiar, oye, es que ay, y no. Oiga, piense que usted está con Dios y que con Dios todo es posible y que Dios es todo poder, ¿sí? Piensa en ello, crea en Dios, que su confianza no esté en la circunstancia, sino en quién, en Dios. Confía en Dios. Así lo menosprecien, la menosprecien por ser adolescente, por ser joven o por no tener un grado de educación teológico más grande. Usted siga creyendo en Dios, siga confiando en Dios, porque el que le da victoria es Cristo Jesús. No se atemorice ante la presencia de las preocupaciones, ¿sí? No se preocupe. Así que él dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire lo que le pasó a Job. ¿Por qué? Porque él pensó en el problema, meditó en el problema y creía que eso es lo que le iba a venir. Y eso fue lo que le llegó, ¿sí? Y dijo en Segunda de Reyes 6:16, para ir terminando, Segunda de Reyes 6:16 dice, él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sí? Dios quiere usarlo para su obra. No tenga miedo. Tenga la firme confianza en Dios. Imite a Dios en todo. Aléjese del pecado y tenga temor santo de Dios. Que sea lleno del poder y la presencia del Espíritu Santo. Llénese más de la presencia y el poder del Espíritu Santo y aléjese de esas personas que le infunden miedo. Aléjese de esas personas que le menosprecian. Usted siga confiando en Dios. Cierre sus oídos cuando alguien lo menosprecie. La menosprecie. Porque tal vez no tenga educación teológica o porque tal vez lo vean como chiquitito, chiquitita. Ay, no, si está chiquitito, ¿qué va? ¿Qué va a querer que esta persona va a orar por mí? O esta persona va a hablarle a la otra persona por Dios. Que nadie lo menosprecie. Mi Señor Jesucristo también fue menospreciado. Le dijeron, este no es el hijo del carpintero, el hijo de María. ¿Y quién saldrá él si ni siquiera tiene educación? Oiga, era el Dios todopoderoso. Era el Dios todopoderoso a quien menospreciaban. Era al Dios todopoderoso. Así que Cristo Jesús está con usted cuando usted se aleja del pecado, cuando usted le confiesa como Señor y Salvador, cuando usted teme a Él y se llena de la presencia del Espíritu Santo. Usted gana, usted prácticamente crece en fe, crece en fe, crece en fe, porque está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder en el Espíritu Santo, de amor, de su amor y de dominio propio para dominar el pecado por medio de la palabra que es poderosa, de su santa palabra que es poderosa. Así que ore, pida a Dios. Si en su corazón hay pecado, aléjese de él para que salga todo temor a las circunstancias, los problemas que usted está pasando ahora. Sí, y ponga su confianza y obedezca a Dios en todo. Obedezca la palabra de Dios. Obedezca la palabra de Dios, ¿sí? Obedezca la palabra de Dios, ¿sí? David dice que se dio prisa y corrió en línea contra la batalla del filisteo. Y dice, así venció David al filisteo con honda y piedra.
e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Sí? Él lo venció. Fue con la espada mismo del filisteo que lo mató. ¿Sí? Le cortó la cabeza. ¿Y qué hizo? Porque él tenía fe. Él desde que le dijeron, no, es que tú no puedes, yo sí puedo porque mayor es el que está en mí. Es Cristo Jesús el que pelea esta batalla. Si usted está enfermo, si usted tiene un problema económico, si usted tiene un problema de salud en el trabajo, donde tenga el problema, diga, Jehová va delante de mí, él pelea mi batalla, ni porque vengan que le digan, no, es que no, este de aquí, tú no puedes. Es que mira que ni por el otro que es más no pudo. Usted sí puede. Si usted está estudiando y dice, no, yo no puedo coger esa carrera porque es muy grande para mí, no se minimice, solo ponga dedicación y ponga la confianza en Dios. ¿Sí? Actúe, porque David actuó la fe, accionó la fe. Él no se quedó, dijo, sí, yo confío y hasta aquí nomás de palabra. No, él fue al campo de batalla, fue David. Él fue al campo de batalla, a luchar la batalla. No solo fue de labios para afuera. Él fue y enfrentó realmente al filisteo, porque creía en el Dios todopoderoso, en el Dios que estaba en él. ¿Sí? Él no se dejó menospreciar, él no se dejó minimizar, porque su confianza no estaba puesta en el hombre, su confianza estaba puesta en Dios, ¿sí? Así que mis hermanos, vayamos confiados a la presencia de Dios, sea que no salgan nunca sin la presencia de Dios, no salgan nunca sin la presencia de Dios. Dedíquele más tiempo a la oración, a la palabra de Dios, que es la espada que nos vamos a defender en tiempo de batalla. ¿Sí? Es la que nos anima, es la que nos da confianza, es la que nos da fe, es la poderosa palabra de Dios, que es nuestra espada, es la palabra de Dios. En la oración Dios nos guía, él pelea por nosotros y nos bendice, porque Él dijo que no nos iba a dejar y que no nos iba a desamparar. Levante las manos limpias ante Dios, pida perdón antes de comenzar una batalla, antes de comenzar una guerra, querer pelear. Limpie sus manos pidiendo perdón y perdonando, soltando lo malo, para que la presencia y el poder del Espíritu Santo sea activado y ponga esa confianza en usted. ¿Sí? Amén. Amén. Y no se turbe su corazón por lo que usted está viviendo. Ponga la confianza en Dios. Mayor es el que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es Cristo Jesús está con nosotros. ¿Sí? Él santifica nuestras vidas. ¿Sí? Porque nosotros tenemos temor santo a Él y Él saca nuestros temores. Él saca nuestros miedos. Es Cristo Jesús. En Él hay poder. Pero arrepentíos, convertíos y buscar más del poder y la presencia del Espíritu Santo de Dios para que tenemos victoria y esa confianza en Dios. Animémonos los unos a los otros. Si uno está caído, no desanimen nunca a un joven, no desanimen nunca a un adolescente. Si ese adolescente, si ese joven está buscando más de la presencia, anímelo a seguir buscando. Anímele, anímala a seguir buscando más de la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga. Vamos orando, dándole gracias a Dios por este tiempo que nos ha bendecido.